Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión les traemos dos diálogos acerca de la Trinidad, escritos por el teólogo español Miguel Servet. El libro lo dividiremos en 3 capítulos. Este es el primero de ellos. Antes de continuar con su libro, Miguel Servet escribe un saludo al lector diciendo: de todo lo que hace poco escribí en 7 libros contra la opinión recibida acerca de la Trinidad, de todo eso ahora, oh honesto lector, me retracto, no porque sea falso, sino porque está incompleto, y porque está escrito como si lo hubiera hecho un niño para niños. Te pido, sin embargo, que partiendo de todo eso, retengas en la memoria lo que quizá te podrá ayudar a entender lo que se va a decir aquí. Por otra parte, lo que apareció como bárbaro, incorrecto y confuso libro anterior hay que atribuírselo a mi propia impericia y a la negligencia del tipógrafo. Y no querría que por esa causa ningún cristiano se sintiera ofendido, dado que Dios de vez en cuando suele presentar su sabiduría sirviéndose de los torpes instrumentos del mundo. Así pues, observa, por favor, el asunto tal como es, pues si centras tu atención en él, mis embrolladas palabras no serán para ti un obstáculo. Adiós. Diálogos sobre la Trinidad. Libro primero. Conversación entre Miguel y Petrucho. Necesariamente de acuerdo con las Escrituras, Logos, Elohim y Cristo, los 3 deberían estar en concordancia, lo cual se prueba simplemente comparando el principio del Génesis con el principio del Evangelio de Juan. Petrucho, ¿estoy oyendo hablar al que yo andaba buscando? Hola, ¿de qué estás hablando ahí solo contigo mismo? Miguel, me atormenta extraordinariamente el alma cuando veo las almas de los cristianos tan alejadas del conocimiento del Hijo de Dios. Petrucho, yo también he visto a algunos dejarse llevar por un ardidísimo ánimo contra ti, por trabajar con ahínco en arrancarles una gran parte de sus dioses. Miguel, ¿por qué razones o por qué escrituras me condenan? Petrucho, por ninguna que yo haya oído, sino con gritos e invocaciones a grandes concilios. También he visto a algunos temerosos de que lleguemos a tener tradición como el Talmud o el Corán, porque no huelen a Espíritu del Señor y la Escritura es violentada en muchas ocasiones. Miguel, hay algunos cuya ceguera es tan profunda que si Cristo volviera a predicar que es Hijo de Dios, volverían a crucificarlo. Al igual que no ven que Él es la cabeza, tampoco saben reconocer que ellos son los miembros. Yo no esperaría ser nunca hijo de Dios si no tuviera participación con Él, que es su verdadero Hijo, de cuya filiación depende nuestra filiación, como de la cabeza de los miembros. Sin embargo, ellos quieren por todos los modos posibles que sea algo distinto, algo que nunca probarán ni ayuda al objetivo de nuestra salvación. Petrucho, también tú das la impresión de que afirmas cosas que no pruebas. Miguel, ¿cuáles? Petrucho, que el verbo haya dejado de ser o que haya sido sombra. Miguel, nunca he admitido que el verbo haya dejado de ser. Al contrario, tengo que admitir que la propia substancia del verbo está hoy en día en la carne. En cuanto a lo que dije acerca de que el verbo no es ahora tal como fue en otro tiempo, inmediatamente se va a explicar. Además, yo lo llamé sombra, forzado por la necesidad, no sintiéndome capaz de exponer ese misterio de otro modo. Así que no quiero decir que el verbo fue sombra, que pasó y que no persiste. Al contrario, la misma sustancia que en otro tiempo fue del verbo es ahora del cuerpo. Sin embargo, Cristo fue bosquejado y prefigurado entonces, pues le precedieron en la ley misterios y figuras de cosas que habían de venir, que podemos llamar también sombras. Y en este hecho mismo yo descubro la gloria de Cristo, ya que Dios es luz, el cual en la propia sustancia de la luz y del verbo hizo el esbozo de Cristo, y este asunto no ultraja al verbo de Dios, más que a Dios en sí.
Tampoco denigro yo a los ángeles, incluso si he dicho que en ellos hubo previamente sombra de Cristo. Quise con Pablo llamar sombra a lo que aparecía en la ley, para que el cuerpo, esto es, la verdad misma, sea de Cristo. Colosenses 2. Y me gusta que hayas llegado aquí planteando cuestiones de este tipo, pues yo meditaba acerca de eso precisamente cuando me has visto hablando conmigo mismo. Petrucho, ¿qué es lo que hablabas contigo mismo? Miguel, para probar que el verbo es el propio Cristo, decía que Logos y Elohim son lo mismo. Petrucho, nuestros padres no dejan suficientemente claro cómo las palabras de Juan concuerdan con las palabras de Moisés, aunque crean que ambos deben ser entendidos el uno por el otro. Expón entonces tú qué piensas y comienza por las palabras de Moisés. Al principio creó Elohim. Miguel, Dios invisible, tal como fue antes de la creación del mundo, es para nosotros totalmente incomprensible e inimaginable. Y Él, por el mero gusto de su voluntad, decidió crear el mundo, y manifestársenos de otro modo la creación de las cosas sería inútil. Si Dios siguiera siendo un desconocido, así pues entonces dijo Dios, que se haga, he aquí que haya creado con el verbo, he aquí a Logos, a Elohim y a Cristo. Entonces se establece el reino de Cristo, y entonces se nos confiere la gracia antes de los tiempos eternos, según la dispensación del misterio de Cristo, latente en Dios, hasta la plenitud de los tiempos. Por el hecho mismo de que Dios habla, se dispone a sí mismo de cierta manera y realiza algo dentro de sí, por el hecho de hacerse a sí mismo creador, pues de algún modo tiene en sí algo que antes no tenía. Por el hecho mismo de que Dios habla, ya se está manifestando al que antes bajo aquel silencio no era para nadie conocido. Al decir que se haga la luz, se saca a sí mismo de las desconocidas tinieblas de los eones hacia la luz y se presenta como perceptible en una personificación manifiesta. A esta la llama Juan Logos y Moisés Elohim. Eso mismo era Cristo con Dios. Y Dios era la palabra, Dios mismo era la misma luz, y esta luz, en conformidad con esa dispensación y representada mediante figuras de ángeles, se mantuvo oculta hasta su aparición en la faz de Cristo. Por lo tanto, he dicho con acierto que ahora no hay tal verbo, porque ahora no existe de acuerdo con la dispensación conforme a la cual había oráculo en la niebla de la nube en la época de Moisés. Asimismo, si hay ahora tal verbo como el que en otro tiempo fue, ¿dónde está el tabernáculo? ¿Dónde está el oráculo? ¿Dónde la nube? ¿Dónde la oscura niebla? ¿Dónde el querubín? ¿Dónde la gloria del Señor que aparecía entonces? ¿Acaso no está la plenitud de todos ellos en Cristo? Tú no te percatas de las cosas cumplidas con el advenimiento de Jesucristo, ni de la clase de manifestación que Dios tuvo, ni de lo por qué exclama Pablo diciendo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Siempre así pues, remito necesariamente al rostro de Cristo. Lo que veo es llamado Logos por Juan y Elohim por Moisés, principalmente porque la ley toda me describe esa imagen, como he dicho más arriba en el libro 4. Todas estas cosas les parecen a los filósofos trinitarios necias, pero es que ellos no han sopesado suficientemente cuánto vigor hay en las palabras de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Asimismo, si Dios se manifestó en carne, es inevitable que al ver esa carne veas a Dios. Y como la visión es la misma, es necesario que en otro tiempo fuera visto bajo la misma persona, y como en otro tiempo fue visto a través del verbo y lo que se veía era Elohim, necesariamente se sigue que una sola y misma realidad era Logos, Elohim y Cristo. Asimismo, lo que se dice de la luz es confirmado por el mismo Juan en su epístola, pues que el verbo
fuera luz no presupone que fuera un rayo realmente distinto del Padre, sino que como Dios es luz, Dios mismo era el Verbo, y esa luz estaba con Dios. Además, para que se entienda más claramente, afirmo que antes de la creación del mundo Dios no era luz, porque no puede llamarse luz si no resplandece. Asimismo, según Pablo, Dios habló para que la luz reluciera en las tinieblas. Por lo tanto, había tinieblas. Después de la creación, en cambio, la luz brillaba en las tinieblas, brillaba en la nubosa niebla, aunque los hombres no la comprendiesen. Teníamos los ojos legañosos, así que no podíamos soportar la claridad ni nos atrevíamos a volver la mirada hacia tal rostro. Y se dice expresamente en el Deuteronomio 18, con el que concuerda la epístola a los Hebreos 12 y el Éxodo 20, que esa es la causa por la que el profeta Cristo se le hizo venir a nosotros, porque el pueblo no tenía fuerza para soportar aquella terrible visión de fuego y de las lámparas. Pero ahora, sin ese terror y con los ojos despejados, observamos la gloria en el rostro de Jesucristo. Es más, la conservamos siempre en el Espíritu, como un espejo iluminado, para que también nosotros nos vayamos transformando en esa imagen en espíritu. 2 Corintios 3. Ya ves que esa luz propiamente era luz delineada en el rostro de Moisés, la luz que más antiguamente era faz centellante y fulgurante de Cristo y rostro de Elohim. La luz era, por lo tanto, Logo, Elohim y Cristo, que es luz del mundo, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Las palabras del Génesis confirman esta sentencia. Pues por el hecho mismo de que Dios dijera que se haga la luz, creó luz en sí mismo, por la dispensación divina, y asimismo se hizo luz. Y también, como he dicho, dio forma a la luz misma Cristo, en figuras de ángeles, y además relució en nuestros corazones con el fin de que estemos iluminados para conocerle a Él y a esa luz en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4. Estás viendo aquí los arcanos de la luz y su relación con el rostro de Cristo, por lo que Pablo enseña admirablemente. Así pues te ruego por Jesucristo, que comparando el principio del Génesis con el principio del Evangelio de Juan, medites duramente algún tiempo, ya que es totalmente necesario que cada uno de ambos principios sea expuesto por medio del otro y de ahí Cristo sea conocido. A partir del mismo comienzo, cuando Moisés habla del espíritu de Elohim soplando sobre las aguas, es posible entender cómo se hizo entonces espíritu, pues antes de que Dios inspirara no era espíritu, ni pudo haber espíritu antes de que Dios hablara, ya que Dios al hablar sopló. También en el mismo comienzo se describe en figura que Él es Espíritu Santo, y la verdad del Evangelio responde a ello, ya que tal como Dios fundó el mundo y decidió manifestarse por el Verbo, al mismo tiempo también compartió con el mundo su Espíritu. Y en este orden también se observó en Cristo, y una vez manifestado Cristo, le fue entregado su Espíritu, que era en otro tiempo Espíritu de Elohim, y de esta dispensación está recalcada ahí en figura externa, como por mediación de Cristo, su Espíritu se nos comunica internamente. Aquí ves tú otra razón por la que podemos decir que no solo en el Verbo, sino también en el Espíritu Santo tuvieron ellos sombra, porque ellos dispusieron ahí de una figura externa y anunciadora, y así el propio Dios y su Verbo, su Espíritu y sus ángeles esbozaron a Cristo. Asimismo, con el fin de confirmar con mayor fuerza lo que he dicho sobre sombra, afirmo que la adoración a Dios fue sombra, y Dios nunca fue adorado verdaderamente en la ley, porque al igual que Dios no puede ser visto, excepto por Cristo, tampoco puede ser adorado. Lo confirma el propio Cristo en Juan 4, al decir que ahora, por primera vez, Dios es adorado en verdad. Antaño no fue adorado en verdad, sino en sombra, en templo de piedra y en tabernáculo de madera,
donde aparecía oscuridad de la gloria del Señor, pero ahora, porque Cristo mismo es templo de Dios, se le debe adorar en él y con adoración espiritual, como también a Cristo se le ve con ojos interiores. Por otra parte, te digo que fuera de Cristo tú no adoras a Dios más de lo que lo adora un turco. Y todos los que fuera de Cristo persiguen visión o adoración de Dios, lo adoran como sarracenos, de manera que nos convierten a Cristo en inútil. Pero yo afirmo que Dios es visto y adorado solo en Cristo, y digo en general que todo camino para llegar a Dios está en Cristo. Y como Él mismo ha atestiguado que es la vía, y quien me adora a mí, adora al Padre. Juan 14. Y ahora es el momento, es decir, a través de mí le es dado al mundo, de que los adoradores adoren en mí al Padre en espíritu y en verdad. Querría que reflexionara sobre lo siguiente, que Cristo no solo condenó en Tomás y Felipe toda inquietud por buscar a Dios por otras vías, visiones y conocimientos, sino que quiere que nos volvamos a mirarlo enteramente y se muestra para ser adorado completamente al descubierto. Estos argumentos sobre la visión encaminada a la adoración son válidos, puesto que la adoración presupone visión y debe ser visto en espíritu lo que es adorado en espíritu, y hay que verlo allí donde es adorado, y tal como es adorado. De lo contrario, también ahora nos diría Cristo correctamente: vosotros adoráis lo que no conocéis. Siempre que la ley nos propone a Dios como alguien a quien hay que conocer, nos lo muestra personificado, porque no era otra cosa sino Cristo. Del mismo modo, Cristo enseñó que Dios era visto en su propia persona, pero los filósofos trinitarios, sin embargo, nos hacen tragar otras visiones de Dios, y no solo dicen que hay un único Dios, sino que entienden que hay en él tres quimeras. Petrucho: ¿cómo se mantuvo oculta la luz y se manifestó por medio de ángeles? Miguel: por los ángeles se manifestó en figura y sombra de futura manifestación verdadera, pues esa luz y ese verbo tuvo su propia sustancia, nunca conocida por el mundo hasta que Cristo fue revelado, y su sustancia fue palpada y tocada con las manos. Ninguna razón humana puede atribuir a Dios nombre alguno de sustancia o de naturaleza, pues Él existe fuera de toda substancia y naturaleza, pero cuando había de crear el mundo, creó en sí mismo una sustancia a manera de las cosas de este mundo, y ésta era verbo y luz, y causa de toda naturaleza. Por cierto, algunos han llamado a esta sustancia cuerpo del verbo, y sobre esta sustancia o cuerpo del verbo hablaremos más tarde. Pero ahora, como estamos hablando de sombras, hablemos solamente del misterio anunciador de Cristo, diciendo que en ángeles había misterio del futuro Cristo, había nombre de Dios, nombre que habitaba en el ángel. Esto es, era el propio Dios, el que se manifestó entonces, sirviéndose de ángeles bajo persona de Cristo y obscuramente. Si quieres rastrear este misterio de los ángeles más ampliamente, debes saber que los ángeles fueron creados por nuestra causa y que nos sirven a nosotros, y que los ángeles buenos nos custodian, al igual que los malos nos ponen a prueba. Y el ministerio de los ángeles empezó en el hombre, cuando Dios en aquel tiempo iba a manifestarse al hombre sirviéndose de ellos. Y los ángeles no fueron creados del mundo, sino que su tarea empezó cuando Dios dijo: hagamos al hombre, porque antes Dios no había hablado a los ángeles, sino que solo los había creado, pero los reclamó para la creación del hombre, lo cual significa que su ministerio había de ser necesario para moldearlo. Por consiguiente, se sigue inmediatamente de ello que Dios se manifestó al propio Adán por un ángel, que inmediatamente los ángeles malos empezaron a rondar al hombre,
y que primero la mujer fue seducida por la serpiente, por lo cual, en segundo lugar, como un instrumento del diablo es seducido el hombre. Entonces, a su vez, el hombre es expulsado del jardín de las delicias por ángeles, y fue un ángel el que se le apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Y todo eso era oráculo, pues Abraham oía el verbo e iba y venía con el verbo, y era ángel el que le hablaba. Asimismo, los 3 varones que vio Abraham en el capítulo 18 del Génesis era junto con Cristo 2 ángeles ministros, a los cuales expresamente llamaba ángeles en el capítulo siguiente. Del mismo modo, Elohim se le apareció a Moisés y era ángel y Cristo. Adán también vio a Cristo, que se paseaba con la brisa del mediodía. Por ángeles le fue arrojada la plaga a los egipcios, y ese fue el oráculo por el cual los primogénitos fueron asesinados, porque el oráculo ya le había sido transmitido a Moisés cuando aún no se alojaba en el tabernáculo. Simultáneamente y de una vez era Logos, Elohim y Cristo, y todo ello se prueba como un único ejemplo, pues el que predecía a los hijos de Israel era el propio Dios, Deuteronomios 1, y era ángel, Éxodos 23, y era Cristo, Primera de Corintios 10, y todo esto es llamado rostro de Dios, Éxodos 33. Así pues, Dios, ángel y Cristo era lo mismo. Estos son los grandes prodigios de Dios, y grande es la plenitud de todos ellos en Cristo. Todo esto lo enseña muy resuelto el maestro en Lucas 9, diciendo que Él tiene toda majestad del Padre, suya y de ángeles. Petrucho, creo yo que también Pablo, al escribir a los colosenses, se dio cuenta de esa plenitud, cuando dijo que en Cristo habita toda la plenitud. Pero, ¿por qué añadió después algo sobre plenitud de divinidad? ¿Le conviene acaso a un hombre tener plenitud de deidad? Miguel, querría preguntarte lo siguiente. Si crees que la divinidad habita en alguna parte, ¿piensas que habita en otro lugar más que en el hombre? Toda plenitud está ciertamente en él, Cristo, y es mayor de lo que el mundo nunca ha entendido. Sobre esto, habría que decir primero cómo toda plenitud de la ley está en Cristo, pues lo que he dicho anteriormente sobre sombras apunta a ello. Yo hablaré sobre este asunto en un tratado acerca de la circuncisión y en un tratado sobre la justicia del reino de Cristo, donde se nos mostrará cómo Cristo es plenitud y complemento de la ley, lo cual en nuestra época es muy necesario que se sepa, pues todo eso se lo inculca Pablo a los colosenses contra aquellos que, con argumentos de la ley, nos quieren tener sujetos a decretos y quieren imponerlos con la verosimilitud de su discurso. Pablo, al tratar sobre la plenitud, abordó también temas más sublimes, a saber, acerca de la divinidad que existe en Cristo a la vez que la plenitud de la ley, plena y corporalmente. Es más, el cuerpo de Cristo es, en sí mismo, la más verdadera plenitud, en la que todas las cosas se completan, se reúnen, se compendian y se compensan, a saber, Dios y el hombre, el cielo y la tierra, la circuncisión y la incircuncisión, etc. Mas aún el propio cuerpo de Cristo es cuerpo de la divinidad, de manera que se dice con exactitud que la deidad está en él corporalmente. El cuerpo de Cristo propiamente en sí es divino y de substancia de deidad. Además de que Pablo diga habitar en, se prueba que es la divinidad. Los rabinos llaman a la divinidad Shejinah, del verbo shakan, que significa habitar en. Por lo tanto, la divinidad es la morada de Dios. Por eso también el tabernáculo donde está la divinidad era llamado Mishkan. Y a este tipo de divinidad, siguiendo la consideración de la ley, se adapta Pablo, pues quiere revelar todo lo que estuvo en la ley, de igual modo que la divinidad, tanto del tabernáculo como de los ángeles, fue sombra y que la verdad está en Cristo. Por eso dijo,
cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es, la verdad propiamente está en él, figurada por esas sombras. Como también en Hebreos 10 distingue la efigie manifiesta de Dios que está en Cristo de las sombras de la ley, en las que no había verdad corporal. Date cuenta aquí, de paso, de que esta universal plenitud de deidad no puede verificarse en la naturaleza humana de Jesucristo, de acuerdo con la imaginación de los filósofos, como si esa segunda entidad estuviera unida a él, sino que toda la plenitud de Dios, todo Dios Padre, junto con la universal plenitud de sus propiedades, todo lo que Dios tiene, todo ello habita plenamente en ese hombre, Cristo. Es más, si tú te fijas más eficazmente, aún en cuán importante es que Cristo sea carácter corporal y expreso de la divinidad, sabrás claramente que en el cuerpo de Cristo hay divinidad substancial, y que Él verdaderamente es como Él, homousios y consubstancial con el Padre. Tal es la divinidad corporal de Cristo en substancia, que vio y palpó con ojo de cuerpo y mano del cuerpo Juan, y lo señaló el propio Juan, no sin notable significación en su epístola. Sin embargo, esa entidad, segunda persona divina, de los filósofos trinitarios, no puede verse ni palparse, ni tampoco puede haber entonces por ella divinidad temporal. Todas estas cosas se aclaran más abajo, cuando hablemos de la sustancia de la divinidad de Cristo. De una sola cosa abominamos ahora y siempre, de que los filósofos no nos permitan que el verbo se haga carne, sino que quieren que el verbo se una a la carne, y recurriendo a la aiosis y a metáforas y a comunicación de idiomas hagan escarnio de todo. Petrucho, dicen ellos que tú no pruebas suficientemente que este Cristo, solo Él, fuera Elohim y Logos, pues todos estamos con Dios. Miguel, como resultado de lo que voy a decir, que Cristo, tanto en carne como en espíritu, existe en la naturaleza o substancia en la que en otro tiempo existió Elohim en el Verbo y en el Espíritu de Dios. La cuestión se decidirá con toda claridad. Pero ahora nosotros estamos tratando solamente del misterio de su representación, y el hecho de que existiera en Dios una singular consideración hacia Cristo no puede probarse más claramente que presentando en las Escrituras tal consideración, de manera que aparezca ahí un singular milagro de artificio divino. Se prueba asimismo por esa eficacia y poder que reluce todo Él solo en Cristo, y por la plenitud que está toda ella en Él, por lo cual se colman todas las cosas, y porque todos los misterios de la ley lo prefiguraban. Asimismo, ¿qué puede decirse más claramente que el decir, aquel verbo se hizo esta carne? Igualmente, si admiten que este Cristo es Dios, preguntémosle si Dios existe desde hace poco, pues si Dios no es reciente, necesariamente tuvo que existir antes de todos los tiempos. Este razonamiento prueba que Él estaba en Dios, no solo en figura, sino substancialmente. De lo contrario, sería verdaderamente reciente, pero no lo es, sino que, como dice Isaías, yo era y no me has conocido. Y las cosas que existieron en primer lugar, he aquí que han llegado, y yo soy el que decía, aquí estoy. Isaías 42, 45 y 52. Su afirmación que estábamos con Dios es verdadera. Estábamos, no obstante, en el misterio de Cristo. Epístolas a los Efesios y a los Colosenses, nos fue entregada entonces la gracia a través de Cristo, y todos nos llamamos entonces cristianos, elegidos en Cristo, cuando el reino de Cristo que está en nosotros quede instituido, y al igual que el reino de Cristo que está ahora en nosotros quedó instituido antes de que se echaran los cimientos del mundo, se llama desde entonces predestinada esta gracia, que fue revelada antes que Él llegara.
Petrucho, querría entender mejor cómo todas las cosas fueron hechas por mediación de Cristo y lo referente a la encarnación y al descenso del cielo. Miguel, lo comprenderás sin duda si admites que Cristo fue engendrado de la substancia de Dios, y en efecto no puedes creer de otro modo que Él es Hijo de Dios. Todas las cosas dependen de ese engendramiento, de manera que se dice que substancialmente desde Dios vino al mundo y bajó a él, haciendo que su divina substancia participara de la carne, que es la verdadera encarnación. Hebreos 2. Y a su misma carne hizo substancia carnal, partícipe de substancia divina, de manera que en un solo hombre participa de una y otra substancia. De este modo usaron el término encarnación los antiguos, que no conocieron esa otra unión. Que esta es la verdadera encarnación, lo enseñan las palabras de Juan, que son claras. El Verbo se hizo carne. La ley también lo enseña en aquella notable figura, cuando la vara de Aarón arrojada a tierra se encarnó. Incluso del embrión se dice que se encarna y que recibe carne, ya que era leche y sangre antes de convertirse en carne. En ese sentido adopta Ireneo el término encarnación, libro 3, capítulo 29 de Ireneo contra las herejías, cuando afirma que la vara encarnada es tipo de la encarnación de Cristo, tal como el Verbo se hizo carne, también la vara se hizo carne. Éxodos 4 y 7. Hay también otra figura que concierne a este asunto, pues incluso después de la encarnación persiste el nombre de vara, y la serpiente misma encarnada fue llamada vara. Como en el Apocalipsis, el propio Cristo Jesús es llamado palabra de Dios. No es que haya que imaginar que el Verbo de Dios se convirtió en carne por transelementación, sino que la sustancia del Verbo que se le añadió a la participación de la carne para constituir una única hipóstasis, aunque nuestros modernos hacen mal uso del término hipóstasis, porque no entienden que la substancia del Verbo y la substancia de la carne son una única substancia, el Verbo hecho carne. Como resultado de todo ello, se rechaza la blasfemia de los que no quieren admitir que este Cristo bajó del cielo, sino que afirman que es otra entidad procedente del cielo, aunque de ningún modo una naturaleza humana. Pero yo afirmo que si eres cristiano, necesariamente tienes que admitir que esta carne bajó del cielo. En efecto, hay palabras de Cristo que no pueden ser malentendidas por nadie, en las que declara que Él y su carne bajaron del cielo. Juan 6. Pues dice que el pan que bajó del cielo es su carne. Asimismo, el tipo de maná dado desde el cielo prueba también claramente eso, pues la caída del maná hay que atribuirla a la carne de Cristo, ya que este es el alimento figurado por ese alimento. Asimismo, el segundo hombre, Cristo, vino desde el cielo como un ser celeste, 1 Corintios 15. Igualmente, en verdad, descendió del cielo, el que anteriormente estuvo en el cielo como Verbo en una sustancia de la misma naturaleza que aquella en la que ahora es carne, tal como mostrará el libro siguiente. Por la misma razón diremos que todas las cosas fueron hechas por mediación de Él, porque anteriormente Él estuvo en el cielo como creador en la misma sustancia en la que ahora existe, a la vez como carne y como espíritu. Así pues, nosotros deberíamos cerrarles la boca a nuestros adversarios con esta única razón, preguntándoles si cuando mencionan al hombre Cristo admiten que bajó del cielo y surgió y vino de Dios, si admiten que este hombre es el hombre primogénito anterior a todos y desde el principio. Y no creo que vaya a haber cristianos que nieguen esto. Y si nos conceden todo esto, ya no nos preocuparemos más de perseguir quimeras sirviéndonos de esta suerte de dichos de los apóstoles. En cambio, esperaremos que presenten otras escrituras que sean prueba de otro hijo y que no se ajusten a nuestro Cristo. Pero nosotros
no deseamos eso, sino esto otro, que sea el Hijo de Dios dado a nosotros como Salvador, y rogamos que nuestra fe, por lo que a Él respecta, sea firme. Petrucho, deseas que tengamos fe enteramente en un hombre, y dices que Pablo predicaba siempre esta fe, y que en sus justificaciones hablaba siempre de esta fe. Miguel, parece que lo llamas hombre por desprecio, mientras que yo afirmo que es Dios y creador de todas las cosas, y predico que no puede ser salvado en otra fe sino es creyendo que es Hijo de Dios, el cual fue engendrado para tu salvación y sufrió para expiar tus pecados. Aunque este asunto ha sido decidido en pocas palabras, es sin embargo un gran asunto, si crees en verdad. Y tú no puedes creer en Dios de otro modo más que creyendo eso. Pues, ¿qué otra cosa es creer en Dios sino creer que es verdadero su testimonio que atestiguó acerca de su Hijo? Primera de Juan 5. ¿Ves que la fe en Cristo está incluida siempre en las Escrituras? Los que creéis en Dios, dice Cristo, creéis en mí, al igual que el que me ve a mí, ve a Dios. Juan 14. Así pues, ve y cree, y no te asombres si insisto en esa fe. Con tal convicción he dicho y digo que Pablo siempre predicó esa fe. Y si alguna vez habla sobre la fe de forma poco definida, añade inmediatamente una delimitación acerca de Cristo, de manera que la fe sea la fe en Cristo. Asimismo, el hecho de que él predicara esta fe antes de escribir es probado por los actos, tanto que por sus predicaciones como por el mandato de predicar que recibió de Cristo, pues todo el fundamento del apostolado de Pablo está asentado en aquellas palabras de Cristo. Yo te envío a los gentiles para que abras los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los que han sido santificados por la fe para conmigo. ¿Ves esa fe por la que los santos son justificados? Esa fe que es la fe en Jesucristo, Pablo nunca la ha olvidado, sino que siempre la predica conscientemente en los actos. Por ejemplo, en el capítulo 9, enseguida lo predicaba en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios, y de nuevo afirmando que él era el Cristo. Y en el capítulo 17, dice, es Cristo el que yo os anuncio. Y en el capítulo 18, todos los sábados discutiendo, los persuadía y daba testimonio ante los judíos que Jesús era Cristo. La misma fe se le predicó a Félix, el procurador, Actos 24, que fue enviado para predicar esta fe según el mandato ordenado. Se lo escribe a los romanos, a los corintios y a los gálatas. Yo quería que reflexionaras acerca de cuál es la fe que la gente adquiere como consecuencia de esas predicaciones, y que vieras con absoluta claridad que en nuestros tiempos no se predica esa fe. Yo desearía, por lo menos, que los hombres se hubieran acostumbrado a creer y a confesar que Jesucristo es Hijo de Dios, pues dado que esas son las confesiones de la Escritura, no pueden dar lugar a una costumbre errónea. Al contrario, la luz más verdadera seguirá a la costumbre, no solo en Pablo, sino en Pedro, que suele alimentar a sus ovejas de la forma más clara posible. Tenemos una triple confesión de este tipo, que Él es Hijo de Dios, Juan 6, Mateo 16, Segunda de Pedro 1. Claras son también sus predicaciones en los actos. De modo similar, en Juan encontramos en varias ocasiones que Jesús es Cristo y que Jesús es Hijo de Dios, como he dicho al final del libro 3. Además, en relación con este asunto, se hallan la clara confesión de Juan el Bautista, la de Marta, la del centurión, la de Natanael, la del eunuco, etc. Ojalá mi alma muera en la sencillez y en la fe de estos, y no en los artificios de alguno de nuestros maestros. Además,
El más claro de todos es el doble testimonio de la voz desde el cielo que testifica tanto en el Jordán como en la montaña que Él es el Hijo amado de Dios. Y este testimonio es nuestro favor. Suele ser citado en múltiples ocasiones por los evangelistas, como también lo cita Pedro. Me callo aquí las palabras de Cristo, que siempre nos enseñan que es obra de Dios y vida eterna creer que Él es Hijo de Dios. Mas aún en ninguna parte en las Escrituras encontrarás una palabra sobre creer donde no se mande creer eso. Petrucho. Me maravillo de que hasta ahora las escuelas no hayan creído que este Jesús es Cristo e Hijo de Dios. Miguel. Verdaderamente ellos no tienen a un único hijo, sino dos mitades, una solo del Padre, otra solo de la Madre. Y admitir esa proposición, no crean que sea Cristo hombre el mencionado por las Escrituras, sino la segunda entidad, segunda persona de la Trinidad. Algunos, sin embargo, obligados, dicen ya creer que este hombre es hijo de Dios, no porque haya nacido de Dios, sino por tropo, porque otro hijo se une a este hombre, de la misma manera que se dice del pan que es cuerpo de Cristo, por esa impanación imaginada por algunos. Otros no atribuyen de ninguna manera a Cristo hombre el concepto de filiación, pero admiten que Jesús es Cristo e Hijo de Dios, a fin de asentar el sujeto de esa segunda entidad. Esto es lo enseñado en las escuelas, pues mediante la comunicación de idiomas, la segunda entidad a la que dan el nombre de Hijo es llamado hombre, pero que el hombre mismo, o como ellos le denominan, la naturaleza humana sea llamado Hijo de Dios, la considerarían gran crimen, porque ellos probarían a partir de ahí que hay dos hijos, o como algunos pretenden, dos tipos de filiación, una natural y una adoptiva. Pero, ¿por qué nos entretenemos en recitar estas bagaletas e invenciones de los hombres? Sigue con otras cosas, si es que tienes algo más que decir. Petrucho. ¿Cómo entiendes tú que nosotros fuéramos creados a imagen de Cristo en el pasado y poco, Miguel. Pablo lo expone en sus epístolas, Romanos 8 y Colosenses 3, pues el citado capítulo 8 dice que nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de Cristo, lo cual tiene que entenderse como imagen de hombre nuevo, imagen que sigue el modelo del viejo, tal como la formación del hombre nuevo está prefigurada en el viejo, ambas a imitación de Cristo, cabeza nuestra, para que en todo nos hagamos a su imagen. En efecto, nos renovamos y renacemos a imagen de Cristo, lo mismo que fuimos creados a su imagen, en el citado Colosenses 3. Pues cuando Pablo llama ahí a Cristo creador del hombre nuevo, está aludiendo al creador del antiguo Adán, como también en el citado capítulo 8 infiere a partir de la imagen que Cristo es primogénito entre los elegidos, tal como fue anteriormente primogénito entre las otras criaturas. Cristo vino a las suyas, no ajenas, y reconcilia consigo las que tenían su carácter y eran suyas, y las renueva para que podamos seguir una vez más su imagen, renacidos por el bautismo como nuevas criaturas en renovación de vida. Romanos 6. Al igual que seguiremos esa imagen otra vez en la resurrección. Filipenses 3. Primera de Corintios 15. Estos son grandes misterios por los cuales se te exhorta insistentemente a que mires siempre al mismo Cristo Jesús y que sigas su imagen, y como seguiste la del hombre viejo, ahora la del nuevo, pues las quimeras esas no son provechosas ni edificantes, sino la cruz y la imagen de nuestra cabeza, Jesucristo, quien perfecciona y colma la vieja creación, tanto como la nueva, en la plenitud inanernable. Petrucho.
¿Acaso no hemos seguido en el hombre viejo la imagen de Adán? Miguel, tienes razón, pero tocas ahí otro aspecto de los misterios que también es colmado por Cristo. Estoy hablando de la pura creación del hombre. Tú hablas del vicio de la carne que aconteció después. ¿Acaso Adán no fue creado a la imagen de Elohim, Cristo? Efectivamente, el prototipo no es Adán sino Cristo, pero Adán es padre del pecado, en el que nosotros hemos seguido su imagen. Y Cristo, librándonos de él, nos ha restituido a la primer imagen suya, según la cual fuimos creados.